estos tres parásitos que vamos a ver hoy, ¿tenemos en el Perú o no? Tenemos, pero para regalar, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir usted de los tres parásitos? ¿Algo nos puede decir? Tienen una prevalencia particularmente alta en zonas cálidas, porque por ejemplo los parásitos tienen prevalencia en zonas, pero acá en este caso principalmente en la selva. Y se contagian por algunos vectores, y de hecho uno, como el mal de Chagas, sus principales investigaciones fueron acá en Sudamérica. Miren, muy bien. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres enfermedades? Ya dijo su compañero. ¿Qué es lo que tienen en común? Y es lo que ustedes también han visto algunas bacterias. Y un vector de uno de estos parásitos también es común comparte con una bacteria. A ver, ¿saben cuál es? A ver, las tres parasitosis que vamos a hacer en este momento, que vamos a hablar en este momento, se consideran enfermedades metaxénicas. ¿Qué es una enfermedad metaxénica? Ya les dije. Son enfermedades transmitidas por vectores, de las cuales Plasmodium y Trypanosoma cruzi, aparte de ser transmitida por vectores, también tienen otros mecanismos de transmisión. Miren, ya les estoy dando el resumen de toda la clase. Ustedes tienen el PPT, lo pueden leer. Pero si hablamos de Leishmania, hay muchas clases de Leishmania, ¿no? Y vamos a ver que la leishmaniasis que nosotros tenemos en Perú es netamente transmisión vectorial. ¿Ya? Si alguno de nosotros tenemos leishmania, es porque tuvimos contacto con un vector. En este caso, ¿cómo se llama el vector de leishmania? Que lo comparte con una de las bacterias que acaban de ver ahorita. Luxomia. Luxomia es vector de qué bacteria? Luxomia. ¿O estoy hablando mal? Acaban de hacer Bartonella, ¿no? ¿O no? Bartonella. Comparten con Bartonella. A ver, hablamos rapidito, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos acá? Miren, lo que ustedes están observando acá es los estadios diagnósticos. Miren, acá que dice gametocitos, macro, micro gametocitos, ¿no? Todos estos son estadios diagnósticos de Plasmodium. La próxima semana acudan a su práctica bien alimentados. Pónganse tómense su maca, su quinoa, no sé, porque va a estar el laboratorio inundado de microscopios con bastantes de los estadios de malaria y ustedes van a saber lo difícil que es diagnosticar malaria. Ustedes probablemente no lo van a hacer, porque el trabajo de ustedes es ver síntomas, hacer la anamnesis al paciente, pero ustedes van a tener que confiar mucho en un tecnólogo médico, en un microbiólogo, en un parasitólogo para que les haga un buen diagnóstico, porque de eso va a depender que ustedes den o sea, la identificación lo va a hacer el biólogo, el microbiólogo, ¿no? En algunos casos, porque asumo que ustedes van a ser jefes de un hospital, ¿no? Y un jefe de hospital mínimo tiene que tener los conocimientos básicos de lo que se hace en su hospital, ¿no es cierto? El jefe de un hospital, si pasa algo malo ahí, le van a decir, miren, están diagnosticando mal malaria y por lo tanto los médicos están dando mal tratamiento. El tratamiento para la malaria por Plasmodium vivax y por Plasmodium falciparum es diferente. ¿Ya?
Ok, entonces todo esto es lo que ustedes van a ver en el microscopio, son los estadios diagnósticos. Acá ustedes ven al causante de la transmisión vectorial de Plasmodium, que es Anopheles. Si se dan cuenta acá abajito, miren, hay unas manchitas blancas. La especie de este Anopheles que predomina en Iquitos, en Loreto, en Ucayali, es Anopheles albimanus. Albi, blanquito, por eso tiene las patitas blancas. Anopheles albimanus es el vector que predomina en nuestra Amazonía. Hay otros vectores también, pero les recalco esto por la característica y ustedes también lo van a ver en la práctica. Tenemos Anopheles albimanus en el laboratorio. Miren lo que está acá al lado, es la metamorfosis que tiene Anopheles. ¿Cuáles son los estadios que tiene? Adulto, huevo, larva, pupa y nuevamente adulto. Cada estadio por el que pasa la metamorfosis de Anopheles, cada estadio es diferente. La larva es diferente que la pupa, diferente que el adulto, diferente que el huevo. En este caso se llama una metamorfosis completa. ¿Por qué es importante esto? Porque los entomólogos tienen que saber dónde hay criaderos de larvas, ¿no? Así como para Aedes también, y tienen que saber qué tipo de insecticida van a usar. Algunos son buenos solamente para larvas, pero no para adultos. Y no sé si recuerdan, hubo toda una crítica para el Ministerio de Salud cuando hubo el brote de dengue bastante fuerte y se fueron con insecticidas a comas. Y decían de que esos insecticidas eran buenos para los adultos, pero no le hacían nada a las larvas. Entonces estaban matando adultos, pero las larvas estaban felices que nuevamente por metamorfosis van a llegar a ser adultos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tratar de erradicar una parasitosis, en este caso metaxénica? ¿Sí? Ok. Entonces, esto por eso he colocado para que vean la importancia, sobre todo en la erradicación de Plasmodium. Hasta ahora, pese a que hay programas, si han escuchado, hay programas acá de grandes investigadores en nuestro país que dicen, el programa se llama Malaria Cero. Así se llama el programa, Malaria Cero. ¿Por qué? Porque quieren que en algún momento seamos Malaria Cero, o sea que no hayan casos. Pero lamentable, siguen los casos en Iquitos. Y ahora, después de escuchar la clase, ustedes me van a decir por qué es muy difícil erradicar la malaria. A ver, todos estos son las especies de Plasmodium que afectan al humano, con excepción de Plasmodium knowlesi, que es cierto que afecta al humano, pero también es originalmente de los monos, de los simios. Con esto les quiero decir que la malaria que existe en nuestro país no es considerada una enfermedad zoonótica. ¿Por qué? Porque solamente afecta a los humanos. Pero ya les estoy diciendo que knowlesi, que no tenemos en Perú, sí afecta a humanos y a animales. A ver, nosotros en nuestro país tenemos el 80% de los casos de malaria en Perú es por Plasmodium vivax, ¿sí? Por Plasmodium vivax. Un 12% más o menos es por Plasmodium falciparum, que es el que produce la malaria maligna. Vivax produce la malaria benigna y falciparum produce la malaria maligna, la malaria cerebral. Plasmodium malariae, también hay casos en Perú que son menos del 1%. Por ejemplo, en el 2023, si no me equivoco, el MINSA reportó como 10 o 11 casos de malaria en todo el año. En todo el año, 10 o 11 casos de malaria. Y algunos de ellos se decía que eran importados. Acuérdense que la zona endémica de malaria es Loreto y esa es una zona turística. Muchos de los turistas, aparte de ir a Cusco, ¿dónde van? A Iquitos, ¿no? Entonces hay muchos casos que ingresan con los turistas, ¿ya? Okay. A ver, avanzamos. Más de 2.400 millones de personas viven en zonas endémicas y la mayoría de esto se da en el África, en Asia, ¿no? Anualmente se reporta de 300 a 500 millones.
Por ejemplo, el 2024 se reportó 280 casos, ¿no? Casos anuales registrados a nivel mundial, ¿no? Y aproximadamente 1 millón de muertes por año, sobre todo en la población pediátrica, en niños menores de 5 años. Y los casos mayormente son en Nigeria. ¿Ya? Ok. ¿De qué depende que hayan casos de malaria? Número 1 es la temperatura, ¿no? El mosquito, que es el vector de la transmisión vectorial, no hace su metamorfosis por temperaturas menores de 17. O en todo caso, si hace la metamorfosis, lo hace de manera muy lenta. Entonces tiene que ver cómo es la temperatura en Iquitos. La gente vuela ahí, ¿no? Hasta 30, 35 creo que han llegado. Entonces, a temperaturas menores de 17, la metamorfosis es prácticamente nula del mosquito. Otro es la altitud. Los vectores también tienen un rango hasta cuántos metros sobre el nivel del mar van a volar, ¿no? Usualmente están 700, 800 metros de altura y vuelan como 100, 200 metros. Hay algunos casos de anófeles que se las ha encontrado más, que supuestamente han volado más de su rango normal, digamos, pero usualmente también es porque los vientos los movilizan, ¿no? ¿Y qué otra cosa más es importante? La humedad relativa, ¿no? Tiene que haber una humedad por mayor del 60%. Entonces, miren, todos estos son las razones por las cuales se pueden dar la malaria a nivel vectorial. Pero vamos a ver ahora que, si bien es cierto, un mecanismo es la malaria por vectores, ¿no? Y básicamente la causante es la hembra. La hembra es la mala de la película, el macho no. La hembra es la que pica para llevarse hemoglobina, que va a ser importante para la producción de sus huevos. ¿Sí? La hembra es la causante de que se transmita la enfermedad. ¿Y cuál es el estadio infectante? ¿Qué es lo que introduce la hembra al picar? Un estadio que se llama esporozoides. Esporozoides. Pero miren, acá al lado también dice transmisión no vectorial. Y uno de ellos es por transfusión sanguínea. Siempre yo recomiendo de que cuando algún familiar de nosotros necesita sangre para donar, ¿no? Que le donemos sangre, que sea alguien que conocemos, alguien del entorno cercano. La sangre que están en los bancos, bueno, han pasado un tamizaje, ¿no? Pero si en casos de emergencia, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero en bolsas de sangre se ha visto de que los estadios de malaria pueden sobrevivir ahí por lo menos 2 semanas a 4 grados, que es lo que está en las bolsas de sangre, ¿ya? Entonces puede haber una malaria por transfusión sanguínea, ¿no? Hay personas, a ver, les digo acá, todas las personas que tienen malaria necesariamente presentan síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿En qué se van a basar ustedes para decir que su paciente tiene malaria? ¿Y qué prueba diagnóstica le van a solicitar? Todas las personas con malaria tendrán síntomas, señorita. ¿Qué dice usted? A ver, lancemos una moneda y a ver cómo sale. No, jóvenes. En Iquitos, bueno, no me quiero arriesgar a decir porcentajes, pero es probable de que el 50% que tiene los plasmodios tengan síntomas y el otro 50% que también tiene no tenga síntomas. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de investigación en malaria, en la cual las enfermeras se iban a las casas porque hacían un mapeo de zonas de Iquitos, ¿no? Y decían, acá hay 200 casas, ya esta casa se llama casa 1, esta se llama casa 2, casa 3, casa 4. Así se hacen los proyectos de investigación. Y resulta que en la casa 1 hay un señor con el dolor de cabeza, con escalofríos, con sudoración, todo. Le sacan su muestra, ¿no? Ya vamos a ver que el método diagnóstico cuál es. Y lo llevan al laboratorio y tiene plasmodium. Pero aparte del señor, también el proyecto quiere decir tomar muestra a todos los integrantes de la familia. En esta casa 1 viven 10 personas, 2 tienen síntomas y las 8 no, pero se les toma a los 10. ¿O qué nos encontramos?
de que efectivamente los dos con síntomas tienen los estadios, pero hay dos más que también tienen, pero están súper felices. Eso se llaman los asintomáticos. ¿Quiénes son los responsables, los más importantes en la transmisión? Son los asintomáticos. Porque si yo tengo síntomas, me voy a la posta, me voy al hospital para que me hagan un diagnóstico y me traten. Pero como yo no tengo síntomas, estoy yéndome a trabajar en la agricultura, en la pesca. Todas esas actividades desarrollan nuestros hermanos de la Amazonía. Y cuando estoy yéndome, ¿qué pasa? Hay anófeles que me están picando. Y cuando me están picando, se están llevando los estadios infectantes que yo tengo en mi sangre. ¿Se entiende? ¿Correcto? Ok. Ya, entonces, bueno, les hablé un poco de eso que iba más adelante. Otra de las maneras de transmisión, aparte de la transfusión sanguínea, es transplacentaria. Mujeres con malaria pueden infectar a su bebé, ¿no? Y en algunos casos hasta el bebé puede morir, digamos, ¿no? También es por compartir jeringas, ¿no? En drogadicción. Entonces, sabemos en este momento que la malaria es de transmisión vectorial y de transmisión no vectorial, y que no todas las personas que tienen malaria presentan síntomas. Acá está el ciclo. No es nada difícil, así es que no se vayan a asustar. Una parte del ciclo se da en la persona. Ya hemos dicho de que Plasmodium solamente afecta al humano, excepto Knowlesi, ya les expliqué, pero lo que vamos a hablar ahora es ahorita de la malaria en el humano. Miren, en el humano, ya dijimos que en el humano se infecta cuando le pica un zancudito e ingresa el esporozoito, ¿correcto? Ese esporozoito cuando ingresa se va al hígado, hace un ciclo exoeritrocítico. A ver, ¿me escuchan? Va al hígado y en el hígado se van a surgir lo que se llaman los esquizontes tisulares, que van a formar muchos merozoitos. Cada puntito es un merozoito, ¿sabes? Este hígado va a estar cargado de esquizontes con merozoitos que ya no va a soportar más y se va a romper ese esquizonte. ¿Qué van a salir? Los merozoitos. Acá ya salieron. Estos merozoitos, ¿dónde se van a dirigir? A los glóbulos rojos. Y en los glóbulos rojos ya se van a empezar a formar los trofocitos jóvenes. Miren, un núcleo rojito y su citoplasma, trofocitos jóvenes, adultos, esquizontes nuevamente. Se rompe el esquizonte e infecta otro nuevo glóbulo rojo. Este ciclo, en el caso de Vivax, Falciparum y malaria, se da cada 48 horas. Cada 48 horas se forma un esquizonte en el glóbulo rojo, luego se rompe y salen los merozoitos. En ese momento, escúchenme, en ese momento el paciente comienza a sudar, comienza a tener escalofríos, comienza a tener fiebre. Todo eso se llama el paroxismo malárico. En ese momento se ha roto y están todos los estadios en la sangre. Ese es un ideal momento para tomarle una muestra de sangre y hacer un frotis en la lámina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un paroxismo malárico? Es la fiebre, ¿no? Los escalofríos, cefalea también que tiene, porque se ha roto un esquizonte y han salido muchos merozoitos a infectar varios glóbulos, ¿no? Acá. Ok. Hay otros merozoitos que ingresaron a infectar al glóbulo, pero en paralelo formaron gametocitos. Miren, los gametocitos de Vivas, de malaria y de ovales son redonditos. ¿Lo ven acá redonditos? Y en Falciparum son como platanitos. Esto, en este momento, es cuando se acaba el ciclo de malaria en el humano. ¿Cuál es el estadio final del Plasmodium en el humano? La formación de los gametocitos. Esto es lo que yo les menciono que pasa en Iquitos. Hay personas que tienen todo este ciclo, pero no hacen síntomas, pero tienen gametocitos en su sangre y ahí está picando para que continúe el ciclo que tiene que pasar. Pica un mosquito a este señor, a Juanito, este se llama Juanito. Pica el mosquito a Juanito y le lleva los gametocitos en sus glándulas salivales. En el intestino del zancudo se forma el microgameto
fecunda el macrogameto, se forma el ooquineto, el ooquiste, se llenan de esporozoitos que van a sus glándulas salivales y este mosquito está listo para infectar a otra persona. Ya ven, no fue nada fácil, nada difícil el ciclo de malaria. Entonces hay un ciclo que se da en el humano, que todos son estadios asexuales, por eso se dice que el humano es el hospedero intermediario. Y en el zancudito se dan los estadios sexuales de fecundación, por eso se dice que el zancudo es el hospedero definitivo en Plasmodium. ¿Ya? Ok, si entendieron esto ya saben toda la malaria. Acá está lo que les acabo de explicar, ¿no? Que el estadio infectante es el esporozoito, que pica, ingresa al humano, y acá está dibujado un glóbulo rojo donde hay un trofozoito joven. ¿Por qué vamos a hablar de Plasmodium falciparum? A ver, Plasmodium falciparum, el 11% de los casos de malaria en Perú es por falciparum, que es el que produce la malaria maligna. Cada glóbulo rojo infectado con falciparum se recubre de unas proteínas, unas adhesinas, que es como una sustancia pegajosa, digámoslo así, que va a permitir que estos glóbulos infectados se unan con otros, se unan y se formen, ¿cómo se llama? Hileras de glóbulos rojos, ¿no? Infectados, todos unidos. Eso va a impedir de que el oxígeno llegue a los tejidos y especialmente llegue al cerebro. Entonces, falciparum es el causante de la malaria maligna. Otra cosa de que los Plasmodium vivas, escúchenme, Plasmodium vivas solo infecta a reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes, ¿correcto? Pero falciparum no le interesa si son glóbulos rojos jóvenes o maduros, los infecta a todos. Por eso es que una persona con malaria por falciparum tiene los cuadros acentuados de anemia. Anemia, ¿sí? Bueno, acá tenemos que puede producir anemia, ¿no? Falciparum puede producir agrandamiento incluso del vaso y de la médula ósea, porque en el vaso se van a depurar, digamos, en el vaso se van a esconder y se van a depurar los glóbulos rojos infectados, ¿no? En el cerebro se va a producir malaria cerebral, ¿no? Porque no llega el oxígeno hasta el cerebro. ¿Y por qué? Porque todos los glóbulos infectados están pegados, que están obstruyendo los capilares. También puede afectar a los pulmones, ¿no? Un edema pulmonar, puede también agrandar los riñones, ¿no? Porque ahí también se va a producir, se van a unir el pigmento malárico, que es la degradación de la hemoglobina por el parásito. ¿Ya? Entonces, en su libro de Botero tienen varias páginas en las cuales te va a hablar sobre la malaria maligna por falciparum y la malaria benigna por vivas. Acuérdense que sí tenemos malaria en Perú, pero los casos son, hasta el momento, por ejemplo, en este año creo que hay un solo caso de malaria reportado en nuestro país, ¿ya? Okay. A ver, ya hablamos qué cosa era el paroxismo malárico, ¿no? La fiebre, la sudoración. Mi pregunta para ustedes, jóvenes, yo puedo tener fiebre por gripe, yo puedo tener dolor de cabeza hasta por estrés, porque tengo mi examen la próxima semana, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio que ustedes van a tener para mandarle a hacer una gota gruesa y frotiza a su paciente que piensan que tenga malaria? A ver, porque acá no les podemos decir que son signos. Mira, si tienes cefalea y tienes escalofrío, definitivamente tienes malaria. No podemos decir eso. ¿En qué se van a basar ustedes? A ver. Miren, dolores musculares. Bueno, hoy jugué fútbol, ¿no? Mañana manejo que me duele todo. ¿Voy a tener malaria? O sea, eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes sepan ese diagnóstico diferencial. Y esto lo van a unir a todas sus bacterias, los hongos que han estudiado, ¿no? Entonces dice, requiere hacer un diagnóstico diferencial con fiebre amarilla, con dengue, con brucela, con tifoidea, tuberculosis. Miren todo el trabajo y toda la importancia que nosotros le damos a que ustedes sean buenos médicos.
A ver, ¿qué se le ocurre, señorita? Llega un paciente a su consultorio con fiebre, sudoración, cefalea, le duele todo su cuerpo, no puede ni caminar. ¿Qué le dice, señorita? A ver. Una muestra de sangre, dice. Ok, ya. Sí, está bien, una muestra de sangre. Pero también ustedes tienen que recurrir a lo que se llama la anamnesis. Le dice el señor, le dice, pero usted ha estado acá en Lima. Sí, yo no me he movido para nada de Lima, yo trabajo en construcción civil. Pero desde hace 2 días estoy con fiebre. Ustedes van a sospechar que ese señor tiene malaria. Ha estado acá, trabaja en construcción civil. ¿No? ¿Me entiende? Pero de repente come afuera, no sé, entonces yo puedo sospechar hasta de una tifoidea, de repente porque ha tenido diarrea, porque está defecando con sangre, entonces se dan cuenta todos los signos y síntomas. Pero este señor le dice que no, que por motivos de trabajo estuvo la semana pasada en Iquitos, no, porque era visitador médico. Uy, no, ahí la cosa cambia. Puede ser malaria, puede ser, no sé, fiebre amarilla, leptospira, de repente dengue también. Acuérdense que ustedes no pueden mandar a hacer un análisis a una persona de 10, 11, 20 pruebas. Yo no tengo plata para hacerme todas esas pruebas. Entonces ustedes tienen que encontrar algo que les permita dirigirse al diagnóstico. ¿Ya? Ok, entonces acá tenemos, miren, esta es la gota gruesa, le saco del dedo medio del paciente o del pabellón de la orejita una gotita y le pongo en una lámina. Y con la otra esquinita de otra lámina hago un redondito. Esa es la gota gruesa, ¿no? Y agarro, o sea, de un poquito de sangre que me queda de acá, hago en la misma lámina. Puedo hacer el frotis. Acá, bueno, está en 2 láminas diferentes, pero en realidad acá se explica mejor. Miren. De acá de la gota gruesa jalo un poquito y hago un frotis. Entonces en la misma lámina yo tengo una gota gruesa en la parte superior y en la otra un frotis. ¿Qué es lo que lee primero el microbiólogo? La gota gruesa, porque hay mayor cantidad de sangre y ahí tiene que ser experto para poder diferenciar los estadios. Súper difícil leer malaria, ¿eh? Bien difícil, hay que tener entrenamiento. Después que yo leo la gota gruesa, ya leo el frotis. ¿Para qué? Para ver los glóbulos rojos bien bonitos, diferenciados y poder ver las estructuras que hay, como estas, por ejemplo, ¿no? En Plasmodium vivas, ¿cómo se ve el trofozoito joven? El trofozoito adulto, el esquizonte. ¿Cómo se llaman estas bolitas? Merozoitos, y luego se forman los gametocitos. En Plasmodium vivas, como no hay esas adhesinas, esas formas pegajosas, si yo saco una gota gruesa y frotis puedo ver todas estas estructuras en la lámina. Escúchenme bien esta parte, ¿ah? Pero como falciparum tiene esas proteínas que permiten que se unan los glóbulos rojos, los trofozoitos adultos y los gametos difícilmente se ven en sangre periférica. Lo único que voy a ver son trofozoitos jóvenes y los gametocitos. La razón es porque se quedan atorados los otros estadios en los capilares sanguíneos. En malaria también puedo ver todos los estadios, ¿no? Pero en caso de malaria, bueno, nosotros no tenemos en Perú, ¿no? Y una de las características de malariae es que miren su trofozoito adulto no es como los de vivas y falciparum, sino parece que fuera una cinta, ¿no? Una cinta. Y su esquizonte solamente tiene 8 o 10 merozoitos como máximo. En cambio en vivas y falciparum pueden tener 15, 20, ¿no? Tenemos una lámina en el laboratorio de esquizonte de malariae y asumo que les van a enseñar en el microscopio. Ahí lo van a poder observar. Bueno, también es importante que sepan que hay pruebas, tiras inmunocromatográficas, hay la prueba de ELISA y la de PCR, ¿no? Esto de las tiras inmunocromatográficas es para tamizajes, ¿no? Por ejemplo, uno de ustedes quiere irse a Iquitos a hacer diagnóstico de malaria, pero no tiene tiempo de entrenarse, porque es bien difícil ver la gota gruesa, ¿correcto? Compramos tiras rápidas y simplemente ustedes dicen, ¿cómo funciona? Pongo una gotita de sangre ahí, pongo un buffer, espero 5 minutos y si se forma una rayita, es viva, si se forman 2 rayitas es falciparum. O sea, ustedes no necesitan mayor entrenamiento. Estas son las pruebas rápidas.
ya, pero hay un fundamento, en esa tira hay un anticuerpo y en la sangre hay un antígeno, el antígeno de Plasmodium se une al anticuerpo y forma esa rayita, ¿ya? También hay ELISAs, ¿no? ELISAs que toman como 4 horas hacerlo, pero se hacen eso, y también hay las pruebas moleculares, los famosos PCR que también escuché, han visto en bacterias, ¿correcto? Ahí los primers específicos de cada parásito o de cada bacteria, ¿ya? Pero el gold estándar, escúchenme, el gold estándar para malaria, ¿qué cosa es? Gota gruesa y frotis, ¿ya? No me vayan a decir que le ELISA, nada. Esos son anexos, digamos, pero el gold estándar es gota gruesa y frotis. O sea, ustedes tienen un paciente de Iquitos que llega a su consulta, ustedes sospechan malaria, que se vaya a hacerse su gota gruesa y frotis. Salió negativo. A ver, salió negativo, ¿qué hace? No sé, pues a ver, tienen que encontrar algún síntoma, signo de que les permita decir de repente es leptospira, de repente es fiebre amarilla. ¿Qué pruebas hay para fiebre amarilla? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué muestra biológica se pide? ¿No? A ver, acá está el protocolo del tratamiento, ¿ya? Acá hay primaquina, por ejemplo, ¿no? Me olvidé de decirles en esta parte, y es importante que ustedes sepan, ¿han escuchado las recaídas y la recrudescencia? No dicen, ese paciente ha recaído. En malaria son famosas las recaídas, sobre todo en Plasmodium viva. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan de acá del esquizonte que se forma en el hígado y salen los merozoitos a infectar otros glóbulos rojos? Hay algunos merozoitos que son flojos, como quizás alguno de nosotros, que son dormilones, como quizás alguno de nosotros. ¿Y qué pasa? Se quedan durmiendo en el hígado. ¿Y saben después de cuántos años se despiertan? 5 años. Esta es la razón por la cual personas que ya en este momento no están en zonas endémicas presentan cuadros de malaria. ¿Por qué? Porque hace 5 años estuvieron en una zona endémica, desarrollaron un esquizonte en el hígado, pero algunos de esos merozoitos, que en este caso se llama hipnozoitos con HIP, hipnozoitos, se quedaron durmiendo, ¿ya? Eso es importante que sepan, que en vivas y en ovales están los hipnozoitos, que son los causantes de las recaídas, ¿ya? ¿Y qué cosa será una recrudescencia en malaria? ¿Perdón? Claro, una recrudescencia puede ser, por ejemplo, ustedes le dicen al paciente, ya, usted durante 2 semanas va a tomar este fármaco en la mañana, en la tarde, en la noche, pero el señor, como ya en 3 días ya se sintió bien, y como es caro, el medicamento ya no lo compra, pues. No, ya estoy bien ya. Entonces ahí es donde puede generar también una resistencia o una recrudescencia. La malaria se vuelve más agresiva, ¿ya? Ok, a ver, hasta ahí todo lo que es malaria, ustedes complementan con lo de su libro. Ahora vamos a ver la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana. Lo que ustedes están viendo acá es el vector. ¿Cómo se llama el vector? Que es como una cucaracha, todos conocemos la cucaracha, ¿no? Algunos salimos corriendo cuando vemos una cucaracha. ¿Qué tamaño tiene una cucaracha adulta? A ver, 2-3 centímetros, ¿no? Más o menos. Así es el vector de la enfermedad de Chagas. Ustedes lo van a ver en el laboratorio. A ver, escuchen que se nos va el tiempo. Miren, este es el vector de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. El que transmite la enfermedad, a diferencia de malaria, es el triatomino, así se llaman, el grupo de triatominos. La especie que tenemos acá en nuestro país se llama Triatoma infestans, que en la zona endémica es el sur del Perú. ¿Qué zonas? A ver, ¿hay algún arequipeño acá? ¿Hay algún arequipeño? ¿Hay alguno de Moquegua por acá? ¿Ha escuchado? A ver, señorita, cuéntenos, ¿ha escuchado usted en Arequipa la enfermedad de Chagas? ¿O ha escuchado la vinchuca?
¿Ha escuchado la chirimacha? Sí, miren, ahí dice su compañera, no me deja mentir. El nombre científico es Triatoma infestas, pero su nombre de batalla, su nombre de guerra es la chirimacha. ¿Ya? En nuestro país es chirimacha, pero en Chile le dicen vinchuca. Y en otros países tiene otros nombres, pero en nuestro país es la chirimacha. El que transmite la enfermedad, escúchenme, es tanto la hembra como el macho. ¿Ya? ¿Se acuerdan? En malaria solamente era la hembra. Acá es hembra y macho. La metamorfosis que tiene el triatomino, acá creo que no he puesto ninguna figura, pero la metamorfosis es incompleta. ¿Saben por qué? Y lo van a ver en la práctica. Porque del huevito nace una chirimachita chiquita. Esa chirimachita chiquita se llama ninfa 1, crece otro poquito, se llama ninfa 2, crece otro poquito, se llama ninfa 3, pero todas las chirimachas son igualitas, solamente se diferencian en tamaño. Entonces chirimacha tiene una metamorfosis incompleta. En Arequipa, bueno, la señorita me imagino que vive en una zona urbana, ¿no? Pero en Arequipa hay muchas zonas rurales, aunque ahora ya pues uno ha invadido, ¿no? Antes en Arequipa la zona rural era acá y la zona urbana era acá, totalmente distante, pero ahora todos estos espacios ya han sido llenados. ¿Qué quiere decir? Que las personas hemos invadido la zona rural y al invadir estamos teniendo más contacto con el vector, ¿ya? Ok. Entonces, miren, estas son las casas en las zonas rurales que usualmente son hechas de paja, de adobes, y acá hay huequitos, y en esos huequitos son las mansiones de los triatominos, de las chirimachas. Le encanta estar en esos huequitos a las chirimachas. La chirimacha, cuando ingiere sangre, bueno, en la literatura dice la chirimacha pica o muerde, en general como los dos, ¿no? La cosa es que tiene un aparato que perfora la piel para succionar sangre. La chirimacha normalmente debe de alimentarse, escúchenme, debe alimentarme de los jugos de las plantas, ¿no? Pero también se alimenta de la sangre, como encuentra ahí animalitos. Y también escúchenme otra cosa, la chirimacha puede ingerir sangre no solo del humano, sino también del ratón, de la rata, del caballo, del cuy, del burro. Entonces todos estos animalitos que acabo de decir ahorita también son los reservorios de Trypanosoma cruzi, que es el parásito que ocasiona la enfermedad de Chagas, ¿ya? ¿Y saben cuál es el reservorio principal de Trypanosoma cruzi en Arequipa? A ver, señorita, cuénteme. Hay mucha gente que cría cuyes en Arequipa, ¿sí? Porque el cuy chactado, el cuy es riquísimo, frito, con su zarcita, su papa guisada, lo máximo, a mí me encanta. Entonces, y la gente cría cuyes debajo de su cocina, ¿no? Y al lado hay los triatominos. Entonces el triatoma está alimentándose de la sangre del cuy, lo está infectando al pobre cuy y de ahí comienza el ciclo. Entonces el mayor reservorio de Trypanosoma cruzi en nuestra Arequipa querida son los cuyes. Y eso lo sé por un trabajo de investigación en el que pude participar y analizaba la sangre de los cuyes, ¿ya? ¿Y saben cuál es el reservorio en Bolivia, que es una zona donde hay muchos casos de Chaga? En nuestro país, si ustedes se ponen en el mapa del MINSA, son pocos los casos. Creo que 20 casos al año reportan, pero en Bolivia, en Santa Cruz, el 30% de la población en general en Bolivia y de determinada zona tiene anticuerpos para Trypanosoma. ¿Qué quiere decir tener anticuerpos para Trypanosoma? Que ha estado expuesto al parásito. Antes de que me olvide, perdón que hable todo porque ya se nos va el tiempo, ustedes tienen que complementar con su literatura. Si alguno de ustedes va a donar sangre, la enfermedad de Chagas es una que entra en el tamizaje. Si salen positivos, no donan sangre toda su vida. No es que ya me curo, pero el otro año ya estoy sano y ya dono sangre. No, señores.
la enfermedad de Chagas, cuando uno ya está infectado, lo va a tener de manera crónica toda la vida. Así es que hay que cuidarnos. Nuestros hermanos arequipeños se tienen que cuidar, si no, nunca van a poder donar sangre. ¿Ya? Igual que en malaria, pero en malaria sí, con un tratamiento uno puede negativizarse, ¿no? Pero en Chagas no, es por toda la vida, ¿ya? Entonces, acordémonos, no que tengo hemoglobina de 15, de 16, que soy robusto, que hago ejercicio, nada, no me interesa. Usted es positivo a Chagas y usted no dona sangre, ¿ya? A ver, miren, este es el parásito hemático y tisular, está en la sangre y está en los tejidos. Causa la infección parasitaria, pero esta sí es considerada enfermedad zoonótica, ¿sí? ¿Por qué es considerada enfermedad zoonótica? Porque le puede dar al humano y también a los animales. Malaria, ¿no? A ver, este es el vector, miren, acá tenemos ahora en nuestra región de Arequipa y Moquegua se reportan pocos casos, pero triatomas jóvenes hay en Cajamarca. A ver, un hermano cajamarquino, mis padres han sido cajamarquinos, a mucha honra. En Cajamarca hay triatomas, pero son otros géneros, otras especies. Y también se han reportado casos de enfermedad de Chagas en Cajamarca, pero mínimo, ¿no? Miren, en el sur está triatoma, en la parte de Oxapampa, por ahí está Pastrongylos, en la parte de Cajamarca está Rosmius, y acuérdense, estos triatominos son intradomiciliarios, pero también son extradomiciliarios. O sea, no nos salvamos, están dentro de nuestra casa, pero también están afuera. A ver, ¿cuál es el órgano, no? ¿Cuál es el tropismo que tiene este parásito? ¿Dónde le encanta estar? En el tejido cardíaco y también en el tubo digestivo. Entonces causa lo que se llaman las cardiomiopatías. A ver si alguno de ustedes está interesado en hacer una prueba serológica, porque ya les digo que el diagnóstico de Chagas, escúchenme, así como en malaria es gota gruesa y frotis, en Chagas es serología, pruebas inmunológicas, un ELISA, un Western blot. ¿Por qué? Porque mayormente está en fase crónica, ¿ya? Pero, a ver, con asterisco, apunten en su tablet, donde tengan, también hay el Chagas congénito. ¿Qué quiere decir Chagas congénito? Una mujer que se le dice mujer chagásica. ¿Por qué se le dice mujer chagásica? Porque está con el parásito. Puede transmitir congénitamente a su bebé. En esos casos, escúchenme, en esos casos sí, como una mujer siempre durante la gestación va a su análisis, ¿no? Cada 2 meses, 3 meses, y ustedes ven que tiene títulos, que es positiva Chagas, lo que ustedes deben hacer es que en el momento de nacer se le saca una gotita de sangre del cordón umbilical y se le hace un frotis. En esos casos sí, en congénito sí, porque el parásito va a estar en la sangre feliz de la vida y ustedes lo pueden captar en un frotis sanguíneo. Entonces, para Chagas congénito sí funciona un examen directo, un frotis sanguíneo, pero Chagas crónico tiene que ser prueba serológica, o sea, formación de anticuerpos. Ok, entonces afecta en Bolivia, ¿no? Que hay muchos casos, como era algo del 50-60% de personas con problemas cardíacos era serología positiva. ¿Ya? Y cuando y algunos de ellos lamentablemente fallecían, se les hacía un PCR para confirmar y se habían muerto por cardiomiopatía chagásica. Salían positivos al PCR para Trypanosoma cruzi. Ok, hay transmisión vectorial entonces. ¿Cuál es el estadio infectante? ¿Cómo nos infectamos? Miren, cuando la chirimacha ingiere sangre va a defecar. Esa es una de las características que tiene la chirimacha. Es mal educada, ¿no? O sea, ingiere sangre y al mismo tiempo defeca. Vamos a ver eso en el ciclo.
entonces el estadio infectante no va a estar en la probóscide, ya vamos a ver dónde va a estar, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que aparte de transmisión vectorial, igual que en malaria, también hay una transmisión no vectorial. Acá sí, ojo, por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos, se puede adquirir, ¿no? Y en Iquitos, bueno, también hay casos en nuestra Amazonía. Ustedes saben que hay zonas en nuestro país donde se hace el masato, ¿no? ¿Cómo se hace el masato? La fruta, ¿no?, se deja fermentar, pero hay personas que lo dejan eso al parecer sin taparlo. Ahí vienen los triatomas, defecan ahí en esa fruta y uno puede ingerir y en esas heces está el estadio infectante. Entonces también hay transmisión oral de la enfermedad de Chagas. En Brasil, escúchenme, Brasil, los que han visitado, hay una fruta parecida a la uva o la cereza, me parece que se llama el azaí, el acaí o el azaí. Pues ahí hay muchos triatomas que están merodeando esos frutales y están defecando en las frutas. Si eso no se lava bien, la gente está adquiriendo la enfermedad de Chagas vía oral al comer alguna de esas frutas, el azaí, ¿ya? Ahorita vemos entonces el ciclo. Y ya les dije que había transmisión congénita. Lo importante acá, miren, puede producir abortos, pero no produce malformaciones. Esto es interesante porque se acuerdan cuando hicimos toxoplasma, cuando había transmisión congénita, el niñito nacía con hidrocefalia o con corioretinitis, había malformaciones. En Chagas no. Miren, uno de ustedes va a ser ginecóloga o ginecóloga, va a tener probablemente algún caso de Chagas. El niñito nace feliz de la vida. El niñito nace el niño más hermoso del mundo. Así hay casos de Chagas, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver cómo lo van a poder detectar. Hay estadio de amastigote que está en los tejidos, hay estadio de epimastigote que está en el tubo digestivo del vector y hay estadio de tripomastigote que está en la sangre, ¿ya? A ver si me escuchan. Estos son los 3 estadios que tiene el Trypanosoma cruzi. Amastigote en tejidos, tripomastigote en la sangre y el epimastigote solamente va a estar en el vector, nunca va a estar en el humano. ¿Cómo nos infectamos? Miren, esta chirimacha malcriada, este triatoma infectas malcriado, ha ingerido sangre, usualmente de la cara, pero al momento de ingerir defeca. Entonces, ¿dónde está el estadio infectante? ¿Está en la probóscide, en la parte anterior? No, sino está en las heces de la chirimacha. Pero como me ha picado, digamos, yo me rasco. Y cuando me rasco, ingresa. Ya, eso tengan mucho cuidado. Siempre es una pregunta del examen que ustedes dan para hacer su serum. Y siempre dicen que el mecanismo de transmisión es la picadura. No es la picadura. ¿Ya? Es el contacto con las heces de una chirimacha infectada. Miren, ingresa el tripomastigote metacíclico, así se llama el estadio infectante que está en las heces, tripomastigote metacíclico, así se llama. Ingresa y se va a los tejidos, ahí se convierte en amastigote, cada bolita es un amastigote. Luego estos amastigotes crecen tanto que salen al torrente sanguíneo y se convierten en tripomastigotes. Y luego estos tripomastigotes van a ser el estadio infectante para una chirimacha. Esta chirimacha ingiere sangre de esta persona y se lleva los tripomastigotes sanguíneos. En el tubo digestivo se forman los epimastigotes, ¿se acuerdan? Que se reproduce. Y este epimastigote luego se va a la parte final del tubo digestivo como tripomastigote metacíclico, ¿ya? A ver, ¿cuál es el estadio infectante de Trypanosoma cruzi? Tripomastigote metacíclico. ¿Cuál es el estadio diagnóstico? Ahí los agarré. Amastigote, claro, pero el amastigote ¿dónde está? Está en mi tubo digestivo, está en mi tejido, está en mi corazón. O sea, ¿qué hacen ustedes? Biopsian al paciente.
le rompen acá y le sacan un pedacito de corazón para buscarle. Es cierto que son los estadios diagnósticos, pero no los vamos a biopsiar. Por eso es que se hace la serología, porque nosotros tenemos algo extraño y nuestro cuerpo va a formar anticuerpos, ¿ya? Ok. Bueno, en modelos animales yo trabajo en un proyecto de investigación, colaboro en un proyecto de investigación de Chagas y lo que hacemos es infectar a ratas. Pobrecitas las ratitas. Las infectamos a las ratas y luego de 3 a 4 meses que hay una fase crónica, a estas sí las pobres sí las biopsiamos, sí las matamos. Y ahí sí vemos por cortes histológicos que están en el tubo digestivo o que están en su corazón. Pero eso no vamos a hacer en humanos, por eso en humanos, una vez más, repito, es serología. Ok, entonces repasan por favor el ciclo biológico, pero también lo tengo acá escrito para evitarles la fatiga. Ahí está, ¿no? Una preguntita, a ver, una curiosidad. ¿Por qué la chirimacha cuando ingiere sangre defeca? ¿Por qué es malcriada la chirimacha? A ver, acá tiene una idea. ¿Por qué? Oh, ya, caliente, caliente. Su compañero dice porque su estómago es muy pequeño, ya, puede ser. ¿Saben qué? Una chirimacha cuando tiene la oportunidad de comer, come desesperadamente. Así como cuando nosotros vamos a un buffet, como vamos a pagar 40 soles, comemos para toda la semana, ¿no? Entonces la chirimacha come y come, pero para seguir comiendo, ¿qué tiene que hacer? Vaciar el estómago. Por eso es que defeca. Y cuando defeca, ahí es donde está el estadio infectado. Pero les cuento, en Estados Unidos, que es, no hay muchos casos de Chagas, hay un triatomino que es súper educado, es que es un triatomino gringo, pues, ¿no? Entonces, hay un triatomino que cuando come no defeca. Entonces ahí dijeron, pero ¿cómo? En Estados Unidos no hay Chagas, pero sí hay el vector. ¿Por qué? Porque el vector defeca, pero defeca mucho después. Cuando ya nosotros ya nos hemos despertado, ya hemos patado, ¿ya? Ok, eso es para su libro. Ok, chagoma, ¿qué cosa es chagoma? Cuando el triatomino tiene contacto en mi piel y por ahí ingresa el tripomastigote metacíclico, puede ser en mi codo, en mi brazo, en mi pierna, esto es chagoma, ¿no? Pero cuando tiene contacto y está usualmente pues a nivel de mi conjuntiva, miren, los arequipeños, a ver si la señorita de Arequipa averigua eso, por ahí una curiosidad. Si en Arequipa un médico ve a una persona así, se le prende el foco al toque. Chagas. Pero si acá ustedes ven una persona así, no, le dice, estás con ursuelos, ¿no? Me dejo entender por zonas donde se da la enfermedad. Ok, entonces averiguan bien, leen bien qué cosa es chagoma y qué cosa es signo de Romano, ¿ya? A ver, hay fase aguda, ¿no? Hay fase crónica. Miren, el 70% puede tener fase crónica, 20% puede repercutir en cardíaco y 10% nada más. Ah, ¿ya tienen clase ahorita? No, la clase no la terminado, pero es que los de limpieza están allá afuera. Ya, solamente 5 minutos. Ya, 5 minutitos. Ok. Ya, a ver, ya hablamos del tropismo que tenían para el tubo digestivo y para lo cardíaco. Este es un Chagas congénito. El 90% de los Chagas congénitos pueden ser tratados. Besnidazol y nifurtimox son los fármacos que se dan para esto. Miren acá, esto es importante, ¿no? Una persona con Chagas, si sale en diagnóstico parasitológico positivo, ustedes tienen que darle tratamiento. Pero si sale negativo, tienen que hacerle un seguimiento por 9 meses, porque acuérdense de que si está en la sangre, el tripomastigote puede estar en pequeña cantidad, ¿ya? Entonces, básico es hacerle un seguimiento al paciente. En fase aguda, los exámenes directos funcionan, pero en fase crónica siempre tiene que ser serología, no van a biopsiar al paciente, ¿no?
Hay varios métodos de serología. Miren, hasta un ratoncito se le va a infectar con el parásito. Ya les cuento de que en Europa hay casos de Chagas, pero no son por transmisión vectorial, sino es por transfusión sanguínea o por trasplante de órganos. ¿Ya? A ver, este es el último parásito, Leishmania. Leishmania, miren las heridas que produce Leishmania, leishmaniasis cutánea o leishmaniasis mucocutánea. A ver, escúchenme, el 90% de los casos de leishmaniasis en nuestro país es cutánea, esta leishmania. Y el 10% es mucocutánea. ¿Cuál es la más grave, la cutánea o la mucocutánea? Porque puede matar a la persona de una asfixia, ¿no? Esta leishmaniasis visceral, gracias a Dios, no lo tenemos, pero sí está en el Brasil. No hay leishmaniasis visceral. Y leishmaniasis visceral sí puede ser congénito o puede ser por trasplantes, por transfusión sanguínea. Por eso les dije que la leishmaniasis que hay en nuestro país es netamente vectorial. Bueno, también hay reservorios, miren, también la rata, los perritos, los ratones, ¿no? Es transmitido por la picadura, esta vez sí la picadura, pero de luxomia. ¿Cuál es el estadio infectante? Escúchenme, promastigote, está en las glándulas salivales. Y acá también la mala de la película también es la hembra, pues. Ya solamente en Chagas los malos son los dos, ¿no? Pero en malaria y en leishmania solamente la hembra es la mala de la película. Miren, este es el estadio de promastigote que está en las glándulas salivales de luxomia, ¿no? Esto es lo que nos introduce una luxomia cuando nos pica, y este es el amastigote que está en los tejidos. Amastigote en los tejidos. A ver, cuando ingresa algo extraño, ¿qué es lo que va a fagocitar? Un macrófago, pero la leishmania es súper inteligente, ¿ah? Leishmania evade ser matada por macrófago y más bien, ¿saben lo que hace leishmania? Súper mala de leishmania, se reproduce, ¿lo ven? Se reproduce. Y esto es lo que va a seguir generando que venga otro zancudito. Por eso un zancudito viene, una luxomia viene, nos pica. ¿Y qué cosa se lleva la luxomia? A ver, ¿qué cosa se lleva la luxomia para que siga el ciclo? Amastigotes. Y en el tubo digestivo se van a formar los promastigotes. ¿Cómo nos infectamos con promastigotes? ¿Cómo diagnosticamos con amastigotes? ¿En qué? En frotis sanguíneo, porque yo le hago un frotis a esa herida. También puede ser serología, pero yo salgo serología leishmania, quiere decir que en algún momento he tenido contacto, pero que en ese momento no tengo la infección aguda. Pero si me hacen un frotis de mi herida y tengo amastigotes, piña, ahí sí estoy con leishmania. ¿Cómo lo van a tratar ustedes? Hay ampollas súper caras que el Ministerio de Salud no lo da y las personas no tienen para comprar, ¿no? Miren, esta es la cutánea, la mucocutánea que ya vimos hace un rato. Hay otra también que parece lepra, ¿no? En nuestro país no se han reportado casos de esto. Leishmaniasis visceral, que no lo tenemos en Perú, y la tarea de ustedes es ¿qué tendría que pasar en Perú para que haya leishmaniasis visceral? ¿Y por qué no hay ahorita? ¿Ya? Tiene que ver con el vector. ¿Cómo diagnosticamos? Miren, a este señor le están haciendo un raspadito de la herida para hacerle un frotis. También le puedo hacer un cultivo, también puedo hacer un PCR, también puedo hacer una biopsia, serología. Y esta intradermorreacción, ustedes saben en tuberculosis el PPD, ¿no? Si sale una ronchita, yo he tenido contacto con tuberculosis, pues algo similar es en leishmania. Una prueba que se llama intradermorreacción de Montenegro es similar al PPD de tuberculosis. Ok, esa es la clase. Ok, refuerzan con esas páginas, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Y las hojitas, ¿me las alcanzan las hojitas?